buenas noches a todos, bienvenidos a un episodio más de Medcast y el día de hoy nos encontramos con Erika, quien está dando continuidad a esta serie donde estamos aprendiendo cómo leer un artículo y saber si es una fuente confiable. ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches, bienvenida. Hola Amanda, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación. También, pues, dan no sé, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo tu público. Y porque sé que tienes de todos lados, de todos horarios, quienes nos van a escuchar y ver. Muchas gracias. Erika, pues nos gustaría conocer un poco más sobre ti y tu trayectoria profesional. ¿Qué nos podrías contar sobre ti, por favor? Pues mira, creo que algo que me enorgullece muchísimo es que creo que hemos crecido juntas. La realidad es que estaba yo recordando este día que nos conocemos desde el 2019, ¿no? Entonces, que empezaba, por lo menos de mi lado, empezaba a dar como mis pininos y bueno, una de las puertas que se me abre a mí es en la temática de atención prehospitalaria. Entonces, pues actualmente estoy en el Sistema Nacional de Investigadores, estoy en el nivel candidato. Eh, Estoy haciendo un postdoctorado en la Universidad de Guadalajara y bueno, este año precisamente recibí una mención honorífica por algo que que me enorgullece mucho y que he de aceptar que no le he dado tanta difusión, y es que la mención me la dio a Núñez por parte de mi tesis de doctorado, que es la única tesis de doctorado que hay a este nivel, ese grado, sobre la atención prehospitalaria. Entonces, esa parte me enorgullece mucho y bueno, tú y muchas de las personas que nos van a escuchar son parte pues, de esta mención, he de mencionar. Básicamente es eso. Tiene varios años que me dedico a la investigación, a la docencia. Actualmente me dedico a la docencia de nivel posgrados, lo que es especialidad, maestría, doctorado. Tengo tesistas que están en nivel de doctorado también y a nivel maestría. Y pues también me dedico a bueno, esa es la parte de la docencia. Y pues básicamente es, ¿no? A la divulgación, difusión, entender que hoy la investigación es ya más flexible. Eso me da muchísimo gusto. Antes era que te casabas con una línea y no podías salir de eso y de pronto identificabas a los autores porque es el autor de tal tema, ¿no? Y no salían de ese tema, ¿no? También me enorgullece mucho que hoy empiezo a ver en el área de atención prehospitalaria esto, y bueno, prueba de ello es lo que tú haces con este podcast, que es abrir y entender que la atención prehospitalaria necesita este reconocimiento científico, esta validez, y que realmente existan protocolos con validez, y no solamente protocolos, sino hay muchísima investigación que de pronto decías, o todavía yo creo, que dices, ay, es que ¿quién habrá investigado esto, no? Y de pronto hay una gama. Y algo bien interesante es que muchas veces cuando hablo con personas sobre esta área y sobre la investigación que hice, me dicen, pero ¿cómo es posible que haya tantas lagunas si son los que mayor impactan, ¿no? En esta sociedad? Entonces, me alegra mucho saber que estás haciendo un gran trabajo, como siempre lo has hecho, y que sé perfectamente que todas estas cápsulas van a llegar a muchísima gente y van a cambiar este campo de atención prehospitalaria. Muchas gracias, Erika. Bueno, definitivamente creo que, como bien lo mencionaste, igual me da mucho gusto conocerte de años atrás. Y pues, no sé, creo que en su momento no visualizamos, al menos yo no, como la trascendencia que iba a tener nuestra amistad en algún momento. Pero pues primero pues te doy muchas gracias por estar con nosotros en Meducans, porque compartir tus conocimientos con nosotros es importante. Y pues como bien lo mencionaste, en la medida de lo posible llegar al público objetivo, profesionales de la salud en general, para comprender que toda atención y tratamiento tiene que tener un soporte y sobre todo evidencia para poderlo aplicar en nuestros pacientes. Entonces, y con eso, pues justamente al tener acceso a Internet podemos buscar mucha información, pero hay que aprender a filtrar la información para comprender qué tiene evidencia y qué tal vez es un reporte de caso o algo que puedo leer, no está más, pero que no lo puedo salir a aplicar con todos los pacientes. ¿Y de qué nos vas a contar hoy? Cuéntame, ¿qué vienes a compartirnos el día de hoy? Oye, pues más que, o sea, es como compartir en conjunto. Vengo a dar como la estructura de un artículo científico, pero algo muy interesante que fui encontrando es que hacen falta revistas, ¿no? En general, pensaríamos que el área de la salud es inmensa y a la hora que nos damos cuenta que siguen enfermedades, que siguen protocolos que ya no se utilizan en este medio, que ha cambiado los contextos, que hay muchos contextos donde se tendría que atender de manera diferente. Mi invitación con este espacio es, dense la oportunidad de escribir.
Muchas veces pensamos que el escribir es para gente así, con una trayectoria enorme, que solamente son especialistas. No, no, no. Creo que todos, desde la trinchera en la que estás, tienes que darte la oportunidad de escribir. Y como tú bien lo dices, hablo de la atención prehospitalaria, bueno, porque es en el medio que nos conocimos, pero si bien es cierto, es algo particular, es que la atención prehospitalaria es un área donde hay muchísimo joven que está en formación o que se va a decidir por el área de la salud, independientemente de qué profesión sea del área de la salud, que va a llegar a una carrera universitaria o está, y que una gran alcance que tiene y oportunidad es esta parte de la investigación, ¿no? Y a mí me da mucho gusto que aquellas personas que conocí en formación, que eran estudiantes de medicina o aspiraban a estudiar medicina, hoy estén en especialidades y que hoy me pidan apoyo para, ¿y cómo se escribe un artículo, no? O cómo se tiene que revisar esto. La verdad es que yo podría decir que siempre estamos en este aprendizaje, que de pronto salen muchas cosas. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de ciencias de datos, hoy podemos hablar de la inteligencia artificial y nos damos cuenta que hoy es un buen parteaguas para voltear y decir, no solamente es cerrarte al área de la salud, hoy todas las investigaciones tienen que empezar a voltear a ser multidisciplinarias. Hoy no solamente tengo que ver qué es lo que puede investigar alguien, ¿no? Sino también decirle a alguien de otra área, oye, ¿qué puedes aportar para mi artículo? ¿Qué puedes? Y entonces trabajar en conjunto, que al final del día eso es lo que se busca, ¿no? En la parte de publicar. Y sobre todo hacer mucho énfasis en que un artículo no nada más es un escrito. O sea, ya lo escribí, ya lo publiqué en una revista y ya lo publiqué en mis redes. No, sino realmente la difusión de ese artículo. Que realmente las personas te cuestionen, te digan, sabes que yo estoy de acuerdo contigo, sabes que no estoy de acuerdo contigo, me gusta esto, lo puedo jalar para este lado, lo puedo implementar, lo puedo contextualizar, porque puede ser un artículo de una temática y de pronto el contexto en lo que tú lo aplicaste probablemente en otro sea totalmente diferente. Y entender eso. Tú dijiste algo bien interesante ahorita, ¿no? Bueno, ya teniendo internet puedes tener acceso. Y cuando entramos a internet, hoy particularmente, nos damos cuenta que no podemos encontrar investigaciones actualizadas. Y dirías, pero ¿cómo crees? No, hay muchos temas. Y es un ejercicio que yo hice con unos alumnos de doctorado de algo muy general que hablamos todos. Y de pronto nos dimos cuenta que no hay investigaciones recientes. Y aquí el planteamiento es, ¿pero por qué no hay investigaciones recientes? Pues porque estás más acostumbrado a irte a las fuentes y tener el miedo a escribir, lo cual es una gran invitación que voy a hacer mucho énfasis en este espacio de atrévete a escribir. No tengas miedo, aprende a que de pronto, poco a poco te vas a visibilizar, poco a poco te vas a ir dando cuenta después de muchos años y decir, ¿cómo escribí eso? Bueno, pero lo fuiste mejorando, ¿no? Y no hay otra forma de hacerlo más que intentándolo. Voy a empezar a compartir mi presentación. Es una presentación sencilla, es una presentación que siempre yo busco que sean mis presentaciones claras. ¿Y por qué quiero que sean claras? Porque he aprendido al tiempo que aquella persona que es especialista te lo puede explicar como si fueras un niño de preescolar. Eso es algo como muy claro. Es la estructura de un artículo científico, lo que me tocó para esta ocasión. ¿Qué es un artículo científico? Creo que ya el anterior ponente nos dio como claridad entender en esta parte, pero bueno, un artículo científico no es más que un documento formal en el cual sigue una serie de apartados donde lo importante o una parte importante son los hallazgos y conclusiones, en el entendido que puedes hablar en varios artículos de los mismos autores, pero al final en la metodología es lo que va a cambiar. Y al final los hallazgos y conclusiones de tu contexto es lo que van a enriquecer esto. Hay una estructura típica, sin embargo, va a depender de cada revista. En esta ocasión vamos a ver dos revistas y una voy a enseñarla que de pronto muchos lo mencionan, pero ya ni siquiera está en repositorios. Y entender que un artículo científico trata de resolver una problemática. Eso es bien claro. Pero no siempre, eso también es importante. Como nos lo dice el ponente anterior, también es importante entender que hay artículos que hablan de otros artículos en metaanálisis, ¿no? No sirve solamente redactarlo y decir, ya lo publico en una revista y ya ahí sale mi nombre y entonces ya voy a empezar a ser citado. No, no es tan fácil, ojalá y fuera tan fácil, pero lo cual es importante es abrir espacios como la parte de los congresos para que haya una divulgación, ¿no? O estos espacios, como tú lo planteas, para que se divulgue, para que se cuestione, para que se enriquezca. Se trata de investigaciones originales, eso es importante, ¿no? No puedo agarrar un refrito. Hay una mala práctica, hay malas prácticas como en todo, pero lo que se trata de evitar es que en un artículo, por todo el proceso que sigue de normatividad y de doble ciego y ahora con antiplagios, que obviamente sean investigaciones originales, y obviamente, pues ya con todo esto de antiplagios, entender que se tiene que respetar la parte de autorías. A todos nos ha pasado, a mí apenas me pasó que de pronto alguien me mandó un documento y pues resulta que en el antiplagio salió
que era plagio, ¿no? Las personas comúnmente alegan, ¿no? Es que, pues, yo escribí en tal parte, yo esto, la realidad es que al final tú como autor tienes que verificar que tu artículo no lo hayas compartido a alguien más, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, una práctica no muy correcta es que muchas veces se manda como un trabajo, por ejemplo, una materia y demás, y que no verificas que a lo mejor hayan hecho uso de algún trabajo, ¿no? Repito, es una mala práctica, sin embargo, pues existe, ¿no? O sea, no puedes decir, no existe, no, sí existe, y entonces tienes que verificar tú como autor, meter tu artículo en antiplagio y decir, bueno, ahora sí puedo verificar que nadie ha hecho uso de mi información y que es mi información. Legalmente no está penado, o sea, legalmente no puede ser nada. En la academia, pues sí es mal visto, pero legalmente todavía no tenemos como en esta parte, ¿no? Hoy con la inteligencia artificial también se puede detectar, o sea, es eso de que copio y pego de la inteligencia, y sabemos que hoy, si lo hacemos un ejercicio, la inteligencia artificial todavía tiene huequitos, entonces ya te puedes ir a GPT, Gemini, el que tú quieras, pero vas a encontrar algunos huecos que eso nos da. Uno muy importante es en las referencias APA, todavía no logran enviarte la correcta, ¿no? Entonces, tener cuidado cuando usas mucho la inteligencia artificial. Siempre invito a que la conozcan, a que le pregunten, a que, pues, obviamente estés al día, pero tienes que aprender a que no es como nos han vendido hasta ahorita, pues que de pronto puedas bajarlo y ya entregarlo, ¿no? Sino también hay que irte con cuidado. ¿Cómo va un artículo? Bueno, primero voy a dar como las partes y después me voy a ir a los artículos y a las revistas para que ustedes tengan una idea. No abarco muchos artículos y revistas y solamente menciono algunos apartados. Y bueno, por ejemplo, el título debe ser conciso, ¿no? O sea, tengo que tener bien claro que tiene que ser un título que llame la atención al lector y que no rebase más de las 15, 17 palabras. Si ya rebasa eso, entonces ya es un texto extraño, raro y que obviamente no va a llamar la atención. Y es algo que comúnmente en la normativa de las revistas te pide. Entre 15 y 17, que sea muy claro, que sea específico, que sea impactante y atractivo, ¿no? O sea, que de pronto tú veas la revista y digas, ah, yo quiero leer este, ¿no? Este título quiero ver de qué habla. Refleja el contenido, debe reflejar hacia dónde va, en tener esta parte presente del estudio. Debe ser muy, muy breve, muy claro y obviamente te tiene que guiar qué vas a encontrar en el artículo. También contar con esta parte de la autoría, o sea, quién es el autor que lo hace y respetar que realmente lo hayan hecho los autores. Hoy te dice CONACYT que más de 2 autores ya no tiene tanto validez. Hay que tener eso claro, que de pronto tú veías un artículo y eran 20,000 autores y de pronto no sabías dónde terminaba y eran artículos como de 10 páginas y decías, pues cada quien puso un renglón o qué es lo que pasó. No sé si ya has visto artículos así, Amanda, sin que digamos los nombres. Sí, claro, y me ha tocado encontrar artículos donde hay pues, de diversas personas involucradas en este proceso de escritura y que incluso a veces no se conocen, entonces se me ha hecho extraño, pero al final del día eh, lo he revisado y me he dado la tarea de leer qué es lo que han publicado, colocado, pero sí, sí me he encontrado con algunos de ellos. Sí, y por ejemplo, aquí va algo bien importante. Cuando tú escribas, pones no solamente tu nombre y pone el correo electrónico. A mí, por ejemplo, me han buscado por los artículos. Entonces es importante que realmente el correo sea un correo que tú revises, que sea válido, porque la gente te empieza a conocer tu trabajo y empiezas a poder tener contacto. Y de igual manera, yo también he contactado a autores de artículos por esta parte, ¿no? Entonces, tener presente que es importante si de pronto vas a dar como tu nombre completo, darlo, y si no hay quienes utilizan una firma, para que obviamente eso se vaya teniendo claro y te vayan reconociendo por esa firma, ¿no? Es importante constar que los nombres y apellidos de quienes hayan participado en la investigación, como tú lo dices, ¿no? Luego le puedo preguntar a tal persona, oye, estuvo muy interesante tu investigación, y luego es como de, ¿cuál, no? Pues mira, aquí, sí, ese, ¿no? Y los ves porque se ponen de todos colores. Entonces, tener presente que es algo importante. La parte de los nombres, apellidos, el resumen. El resumen es muy pequeño, va de muy pocas palabras, 150, máximo 200 he visto, y tiene que tener todos estos 4 puntos. El objetivo, que describe el propósito y preguntas de investigación del estudio, la metodología, que explica los métodos utilizados para recopilar y analizar los datos que utilizaste,
¿no? Hay que entender que el resumen es lo primero que se lee, pero lo último que se hace del artículo. Los resultados, presenta los hallazgos clave y conclusiones muy breves y las más importantes, y el impacto. Tiene que resaltar la relevancia y las implicaciones de los resultados. Tener presente que en este apartado del resumen tienes que llamar la atención, o sea, el resumen son muchas veces lo que leen las personas para decir, si me voy a leer 20, 30 páginas o mejor no. Entonces tiene que tener estos apartados, ¿no? Conforme vas escribiendo, probablemente se te pasen algunas cosas, o incluso en la normativa de cada revista, te diga, no, tú vas a empezar con la metodología. Voy a presentar un artículo mío donde la revista decía, no, tú vas a empezar explicando que va a empezar la metodología. Y también tener cuidado con eso. Por ejemplo, hay una práctica de la gente que primero escribe el artículo y luego se va a la normativa. Entonces, eso es incorrecto, porque a lo mejor lo que tú escribiste es una estructura y lo de la normativa de una revista es diferente. Entonces, lo ideal es que empieces con la normativa de la revista. Hay quienes bajan plantillas y entonces cuando tú bajas la plantilla ya sabes qué tipo de letra, qué orden, cómo lo quiere, qué tipo de, incluso hasta qué tamaño quiere, ¿no? O sea, de ciertos apartados o la forma, o si quieren imágenes, o si quieren las tablas originales, o el enlace, o el Excel. Entonces, tener mucho cuidado en eso. Ese es como un super tip. Si tú vas a escribir un artículo, primero tienes que seleccionar la revista. El resumen, que también lo vamos a ver en el abstract en inglés, lo que va a hacer es brevemente, destaca las ideas antes mencionadas y tener presente que aproximadamente las revistas te piden 250 palabras como máximo, pero también he encontrado quienes piden 100 palabras o 150. Por eso es importante que te vayas a las normativas de las revistas. Ahorita lo vamos a ver. El resumen es esencial, repito, es lo último que se hace, pero lo primero que va a leer el lector. Después vienen las palabras clave. Las palabras clave, de pronto no es tan necesario que pongas 20 palabras claves. Las palabras clave es donde los repositorios van a vincular a tu artículo. Entonces, es importante identificar las palabras que sean de manera precisa al tema y al contenido. De pronto yo voy a hacer un artículo sobre las enfermedades respiratorias en niños de preescolar. Y de pronto pongo en palabras claves enfermedades cardíacas. Entonces eso no tiene nada que ver con mi título. Tener presente que tienen que ir vinculadas con el título. Las palabras obviamente ayudan a los lectores y a los motores de búsqueda a encontrar este artículo. Y obviamente es la clave para resumir qué conceptos y temas principales vas a tener en ese artículo. Es importante que el keywords en inglés suelen también escribirse, al igual que el resumen, y que tener presente que siempre va el resumen, dependiendo del idioma. O sea, hay incluso revistas donde he visto que lo piden en español, en inglés o en portugués. O si tu idioma es portugués, en inglés, ¿no? Y hay quienes nada más piden español, inglés, que es en su mayoría. Entonces, eso te ayuda para tener claridad en eso. Después viene la parte de la introducción. En la introducción vamos a ver el contexto. Vamos a ver esta parte teórica, la relevancia y los objetivos. Yo creo que voy a ir compartiendo, es que no quiero salirme como, ¿qué prefieres, Amanda? ¿Vemos primero los apartados y luego nos vamos a los artículos o lo vamos combinando? Es que por el tiempo en lo que se tarda en pasar y combinar, tú dime, ¿qué prefieres? Pues por la forma en la que yo aprendo, me sirve que lo correlacionemos, Ah, pero va. también depende del tiempo, como tú prefieras, está bien. Ok, lo vamos correlacionando, ¿te parece? Permíteme. Vamos a ir como combinando. Me parece que estoy compartiendo pantalla, entonces pueden ver. Mira, este, pues es un artículo que yo hice sobre el campo de labor del paramédico. Ya saben, vienen los datos de los autores. Este fue en coautoría. Hay algo bien interesante. Si tú te vas a dedicar ahora a ser investigador, así estés en la universidad, o sea, estés en los primeros grados, tienes que tener tu ORCID. Y tu ORCID es como tu INE como investigador. El ORCID no tiene costo alguno. El ORCID, entras directamente a la página de ORCID, te das de alta y automáticamente no lo debes olvidar porque esa es como tu huella, ¿no? Como si fuera tu firma en tu INE. Entonces, si te vas a dedicar a publicarla, tienes que tener, como aquí lo marca, en esta revista particular, es una revista cubana, te decía, tienes que poner los autores, tienes que poner quién va a ser el autor de correspondencia, o sea, ¿quién le vamos a decir? Lo que tú escribes está mal, lo que tú escribes está bien, y bueno, sí te lo vamos a dar para que se pueda publicar, en este caso fui yo. En esta parte, en esta revista, lo que yo les planteaba es que empieza con la parte de la metodología, entonces te va diciendo la presente investigación, la metodología fue así, y en esta, las palabras claves, como lo vemos, es género, inserción laboral y vinculación. Y viene la parte del abstract, ¿no? Cuándo se recibió y cuándo se aceptó. Esto es por mencionar uno, pero hay una revista muy buena que incluso conocí todo el equipo editorial, que es ecuatoriana,
Y que en esta es interesante la parte en cómo hacen sus formatos. Voy a dar sus formatos de rasgos. Nos vamos a ir al tipo de investigación. Y aquí nos podemos dar cuenta que en esta revista particular ya te dicen el formato de las líneas de desarrollo. Las líneas del desarrollo para todas las revistas es importante porque te va a decir hacia dónde quieres ir con estos artículos para esta revista. Un ejemplo, en algún momento escribí un artículo, voy a mencionar al azar, ¿no? De psicología y pues resulta que lo quise meter en uno de medicina y me dijeron, no, eso no lo podemos aceptar aquí porque aquí solamente pedimos de medicina y que sean cuantitativos, ¿no? Y el mío era cualitativo, por mencionar. Entonces, tener presente que la línea de desarrollo es la revista lo que te va a pedir y eso es importante. También es importante que a mí me gustaría escribir mucho en tal revista. Pues sí, pero resulta que esa revista pues no tiene vinculación con lo que tú haces, ¿no? Y aquí viene algo bien importante, que son las características. Lo que hablábamos del título, ¿no? Aquí te dice, tiene que ser negrita, en letra mayúscula, Arial, en tamaño 14. Oye, pero a mí me gusta tenerlo en 12 y me gusta en la parte de Times. No, esta revista te dice que lo tienes que subir así. Después me dice lo que iban a mencionar los autores, que tienen que ser apellidos y nombres completos, título académico, cargo, institución y correo institucional. Oye, pues sabes que yo no estoy estudiando, pero pues tengo un correo personal. Este me dice que tiene que ser alguien que esté en un correo institucional. El resumen te dice, tiene que ser en castellano, tiene que ser en letra Arial y el tamaño 12. Para esta revista, te dice, vas a empezar por el contexto, por objetivos, métodos, resultados y conclusión. Todo esto lo tienes que poner en 250 palabras. No incluirás siglas, tablas ni bibliografía, ¿no? Y entonces te va diciendo, te dice del abstract y te dice, oh, hay que entender quién está, hay que ver el lenguaje y los idiomas que maneja esta institución. Las palabras clave, por ejemplo, aquí acepta 8 palabras, ¿no? Entonces cambia radicalmente. De la mayoría que pide 5, esta te dice, pues en esta quiero 8 palabras. Y no aceptan frases, eso es importante, porque de pronto hay quienes ponen innovación educativa tecnológica, ¿no? Y te lo marca como una coma, o sea, como si fuera solamente una palabra. Este te dice, no, a mí no me hagas frases, son palabras, palabras. Y bueno, en esta parte de la introducción, las palabras claves, y en esta parte de la introducción te dice, aquí incluirá la justificación, el problema y el objetivo general en Arial tamaño 12 y máximo, esto es muy interesante, son 300 palabras. O sea, tu introducción también va a ir pequeña. ¿Hasta aquí dudas, preguntas de lo que íbamos a avanzar, Amanda? No, no, yo creo que estoy entusiasmada porque en parte me agrada la idea de que nos estés explicando cómo está estructurado el artículo, pero además que nos estés enfocando para aquellos que tal vez aún no se animan mucho a escribir y que como ese empujoncito que tal vez les falte a algunos de mis compañeros que sé que tienen muchas ideas, han hecho muchas cosas y de repente, pues literalmente solo les falta ponerlo escribirlo, sí. Tienen muchísima experiencia. O sea, lo que yo veía es que, ay, ¿por qué no escribes? Porque tú has visto cómo ha avanzado ciertos procesos, o tú has visto las problemáticas que enfrentan, o tú has visto un montón de cosas. Siéntate y escribe, ¿no? Que hay que ser realista. La verdad es que escribir no es tan fácil. O sea, que tú te sientes y te pongas a escribir en un documento, en una hoja en blanca, no es tan fácil. Eso también cuesta trabajo, ¿eh? Entonces, eso también hay que reconocer. Yo lo que sugiero es que los primeros artículos no los hagas solo, lo hagas entre 2 personas. Yo no recomiendo 3, porque la tercera solamente va a poner el nombre y una y otra van a trabajar. Es complicado trabajar en equipo. Es muy complicado porque de pronto la visión del otro puede ser diferente. Entonces, sí tiene que ser con esta apertura de que lo hacemos con el fin del producto. No es quien sobresalga más o quien quieras que tenga que salir esa palabra. Lo digo porque también me tocó una ocasión de trabajar con alguien que a fuerza quería que saliera un concepto, ¿no? Voy a hablar al azar, ¿no? El concepto de competencia, ¿no? Y de pronto yo le decía, pero esto no cuadra con el artículo, pero es que tiene que salir competencia, ¿no? Y dije, pero ¿y cómo lo metemos? No, es que quiero que salga competencia porque yo quiero que salga todo el autor. Y yo, pero ¿cómo lo metemos si no está eso, no? Entonces, tener la apertura que tú tienes que escribir pero va hacia el tema que planteas en el título, no hacia lo que uno quiera, ¿no? Eso es una problemática. Y si no, también animarte a escribir tú solo y que de pronto eso es enriquecedor, ¿no? Y aparte de la metodología, metodología
Es muy complicado, eso es lo de aceptar. O sea, la metodología, lo cualitativo, lo cuantitativo no nos enseñan. No tenemos, o por lo menos yo no tuve buenos maestros de metodología. No sé, Amanda, si tú tuviste una buena experiencia en tu formación de buenos maestros en seminario de investigación uno o investigación. Comúnmente es una problemática que hay. ¿Cómo fue tu experiencia en estas materias? No, sinceramente creo que aún es un concepto que me cuesta personalmente trabajo comprenderlo y lo que he ido aprendiendo ha sido por expertos como tú que me han compartido en algún momento algo en particular y yo voy y lo leo, lo refuerzo, entendiendo que hay cosas que los leo y sencillamente no las termino de comprender. Eh, pero considerando el tema, me parece que se vuelve tedioso por lo que yo he escuchado, ¿no? Así como por los recuerdos que yo tengo, mis compañeros, estudiantes con los que he convivido, siempre salen odiando la metodología porque no le entienden, les hace una evaluación sobre un concepto que no terminan de comprender y él demanda, pues obviamente, que lo dominen. Entonces, hasta ahorita no he tenido la fortuna de entenderlo del todo y dominarlo con exactitud. Y cada una de las metodologías, pues menos. Ni te preocupes. Eso pasa porque efectivamente, como que en esta parte de metodología, tenemos que entender que para entenderla tenemos que leer. Y entonces resulta que los libros que leemos dicen lo mismo, pero con mucho tecnicismo. Y entonces te pierdes, porque entonces es cualitativo, cuantitativo, entonces hago un cuestionario, no hago una entrevista, entonces sí es cualitativo, entonces tienes que sentarte y hacer como en este esquema de que esto es esto, y lo vas haciendo como, yo recomiendo mucho que hagan un diagrama, ¿sabes? Que hagas cualitativo, sí, o sea, cualitativo es muy claro, y siempre les digo, cualitativo son cualidades de la persona. O sea, tú vas a querer saber como todo el chisme de la persona, ¿sabes? Vas a entrevistarla y pero no la vas a entrevistar al azar como un chisme tal, ¿no? Tienes que tener una semiestructura de un cuestionario para saber hacia dónde vas a dirigir. Y lo cuantitativo, siempre, fíjate que si te gustan los colores, las gráficas, los puntitos, es cuantitativo. Vas a poner en esta parte los números y se va a evidenciar con estas imágenes. Hay muchísimos hoy, ¿no? Y hoy tenemos que entrar a la parte de la metodología. Tenemos que saber que la metodología no es fácil, que tenemos que hay muchos enfoques, que de pronto hay muchos instrumentos, pero tienes que saber el camino correcto desde la metodología cualitativa y cuantitativa y cada una que lleva en enfoques, en técnicas, hasta donde se terminan instrumentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi invitación? Siempre mi invitación es, no esperes a que una persona te lo enseñe. Vete a los libros y entonces este diagrama. Y ten presente qué es lo que quieres estudiar. Si tienes bien claro qué quieres estudiar y vas leyendo, solito vas encontrando la respuesta. Después, pero es un proceso complicado. Entonces, hay incluso personas que nos dedicamos y que de pronto tenemos que ir al libro y verificar, ¿no? Ah, no, sí, sí es una técnica de esto, ¿no? O de pronto entender, ah, bueno, ¿cómo puedo compaginar esta técnica? ¿Qué instrumento sería el ideal? ¿Con qué cuento? ¿Cuántas personas cuento? ¿Cómo de pronto elijo personas? Entonces, no hay que desesperarse, es un proceso que va paso a paso. Y mi mayor tip es, busca un autor de metodología que le entiendas, no el que te recomiendan muchas veces, porque luego el que recomiendan es mejor para esa persona le entendió a ese autor, pero que busques tú uno y de pronto yo también recomiendo en YouTube, hay videos muy buenos de metodología, 5 o 10 minutos que te pueden ayudar mucho a entender. Viene la recopilación de datos, que es cuando tú ya aplicaste tu instrumento y después de ahí se analiza ya sea en parte estadístico o cualitativo, ¿no? Vamos a encontrar muchísimas estadísticas que yo creo que ahí lo vamos a ver y lo vas a tratar en otro capítulo. Y bueno, en esta parte, ¿no? ¿Cómo se presentan los datos? En esta parte pongo una gráfica porque es cuantitativo y los hallazgos clave. Los hallazgos es, yo siempre digo, desde la metodología es lo rico de tu investigación, porque es donde tú vas a encontrar con las personas que entrevistes, que apliques cuestionarios, lo que nadie te va a contar. O sea, lo que nadie te puede decir que está mal tu investigación, porque las personas a quienes tú estás aplicando el instrumento que tú decidiste, eso es la investigación original. Entonces, tu investigación es solamente tuya y tú eres el especialista de esa investigación. Entonces, esta parte de hallazgos son los hallazgos que salieron para tu investigación y para ningún otra más. Y por último viene la parte de discusión. En la discusión hay que tener presente que tienes que tener bien claro si tu marco teórico estuvo bien fundamentado. Aquí es donde te das cuenta. Si de pronto te das cuenta que en la discusión no hay esa vinculación con la literatura, quiere decir que algo más pasó. Pero también es válido que de pronto puedas nutrir la parte de la literatura. Voy a irme al artículo porque creo que ya avanza mucho. Y mira, por ejemplo, aquí te dice, tiene que haber un método de recolección de datos, tiene que haber un desarrollo de tema, y aquí te dice,
mínimo 6,000 palabras y máximo 12,000 palabras, ¿no? Tiene que haber una base teórica, o sea, tiene que haber teóricos, autores que hablan, resultados y discusión de la investigación. Aquí se incluyen tablas y gráficas, y en esto es bien importante, se incluirá bibliografía y citas bajo las normas Vancouver. Oye, es que yo solamente sé APA. No, pues no, este te va a pedir Vancouver. Tú vas a decir, bueno, ¿y eso dónde lo encuentro? Googlea. O internet te puede dar las normas sin problema alguno. En las conclusiones te dice, el resumen puede ser narrativa, Arial, y máximo son 400 palabras, ¿no? Te habla de la bibliografía, que ahorita todavía no llegamos, y de la parte. Voy a enseñar este otro. Este, por ejemplo, es uno de atención hospitalaria, es un poco del 2005, de los pocos y nos vamos a dar cuenta que para él esta es la parte de su marco teórico. Ay, a ver si no me voy muy rápido. Él metió conceptos y él se fue directamente a la conclusión. O sea, esta fue muy teórica, o sea, él hace esta parte teórica y de ahí se va directamente a la conclusión, ¿no? Hace los agradecimientos y las referencias. Voy a enseñarles otro. Esta es una revista nueva, Amanda. ¿Has escuchado hablar sobre ella? Sí, claro que sí, los de APH Latam. Es nuevecita y sacaron creo que su primer número. Y aquí está interesante, o sea, denotas que es una revista digital, eso es importante, que de pronto las revistas digitales son un poquito más flexibles. Entonces, me imagino que está en ese proceso de indexación. Solamente me imagino, o sea, a lo mejor alguien de la revista puede poner en algún comentario, pues no, ya estamos indexados y arbitrados. Entonces, en esta nos damos cuenta que los artículos que pide son a 1,500 palabras cada uno. Te da unas ciertas referencias, se recomienda fotos, imágenes que transmitan la información, y entonces aquí no hay tanto en la guía de la revista, ¿no? Solamente te pide eso, y que obviamente los artículos son de información clínica, actualizaciones, contenido de liderazgo y demás, ¿no? Entonces es muy general lo que te dice en esta normativa de esta revista. Son las directrices, siempre tienes que ir a directrices de autores, eso es importante, tienes que buscar qué es lo que pide en cada revista. Entonces nos damos cuenta que aquí la revista ¿es de divulgación o es científica? Porque aquí parecería, la plantean desde la búsqueda como científica. Eh, Hasta donde yo me había quedado, están haciendo ahora divulgación. Ah, ya. Sí, cambia, ¿no? Entonces por eso nos damos cuenta que es como muy rápido. Aquí podemos ver la parte de la introducción, el material y método, que es la metodología. El método fue interpretativo, la técnica elegida que se pretendió fue esto. Esta investigación se realizó con tantos sujetos. Déjenme decir que para este artículo me conté con el apoyo de Amanda, con el apoyo de Michelle, que ahora es una autora muy famosa, ¿no? Y aquí podemos ver los resultados. Aquí, como fue cuantitativo, pues se pueden ver en gráficas. En esta parte. Son en blanco y negro porque así lo pidió la revista. Aquí viene en la parte de discusión y conclusiones. Así es como lo va pidiendo la revista, ¿no? Y las referencias bibliográficas. Estas referencias eran en APA. En ese momento era APA 6. Y pues ya, ¿no? Y vamos a ver en contraparte con esta. En este otro artículo es introducción. Pide de ese tamaño los temas, pero se ve como grandote. La metodología, aquí sí lo pide como metodología. Pueden ver las gráficas. Conclusiones. Y las referencias bibliográficas. Esto es bien importante lo que voy a mencionar aquí, el conflicto de intereses. En hay 3 autores, somos 3 autores. Entonces se tiene que declarar que no hay conflicto de intereses, porque algo que me ha pasado es que de pronto un autor dice, no, yo quiero estar en primer lugar. Oye, pero no puede estar en primer lugar porque pues no hiciste nada. No, yo quiero estar en primer lugar. Entonces con esto ya la revista se deslinda de que de pronto puede haber una demanda por quién ocupó el primero, segundo, tercer lugar. Sino aquí ya decimos, todos los autores estamos de acuerdo y por nosotros no hay ningún problema. Todos somos hermanitos de este artículo. Esto lo tienen que poner si eres más de un autor. Eso es muy importante, ¿no? Si lo pide la revista tienes que ponerlo. Y si no, yo también sugiero que también lo pongas. Por cualquier cosa. Un día nos amamos y otro día puede que el amor se acabe, ¿no?
Contribución de autores, esto también es importante. Oye, es que pues, yo me puse en primer lugar pues, porque mi nombre es con E y el tuyo es con... No, no, no. Aquí, por ejemplo, en este caso, la autora concibió la idea del trabajo, o sea, fue la idea, surgió de ella, se encargó de recolección y obtención de resultados, analización de datos y redactó el manuscrito, ¿no? La autora B revisó y orientó el desarrollo del artículo, aportó el seguimiento y otorgó el material de estudio. O sea, mandó el libro de metodología. Y el tercero realizó las habilidades de estadística y la obtención de resultados, ¿no? Entonces, ahí cada quien tiene que decir qué hizo, ¿no? No pueden decir, todos hicimos lo mismo, ¿no? O sea, tiene que haber esta distribución de quién hizo para que se evidencie quién trabajó y quién no. Y bueno, pues la parte que ya vimos en los artículos es la parte de las conclusiones. Déjame donde tiene que haber la síntesis, cuáles son los hallazgos, la contribución y las nuevas perspectivas a futuras investigaciones. Hay que entender que cuando hago un artículo, cuando se hace un artículo, no se cierra el lema, sino siempre en hallazgos queda como una puerta para que se pueda seguir investigando. Y por último, las referencias, como ya vimos, va a depender de cada revista. Hay el que se llama aparato crítico, no olviden esa palabra, y el aparato crítico, un buen aparato crítico es cuando metes tesis, artículos, libros, revistas, o sea, que realmente tenga una gama interesante. Si solamente metes artículos electrónicos, entonces tu aparato crítico está pues débil, ¿no? Y lo que se busca es que el aparato crítico esté fortalecido. General, de manera general, pues esta es la estructura de un artículo científico: título, autoría, resumen, palabras clave, introducción, métodos, resultados y discusión, fuentes y en algunos casos anexos. Esta es como de manera muy general, ¿no? Y pues bueno, de mi parte sería todo. No sé si me emocioné o si fui muy rápido. Tú dime, Amanda. No, no, a mí me pareció excelente. Te perdí en la cámara, supongo que por el fondo, y Sí, mientras te recuperas en vista, eh, me surgió una duda ahora. Justo estaba tomando en cuenta tus comentarios y mencionabas sobre el resumen, que es una parte importante donde, válgame, el autor va a colocar información vital para quien va a buscar leer su artículo. Entonces, sí. para nosotros que estamos buscando el artículo, la información, ¿nos recomiendas ir y buscar o leer primero el resumen antes de echarte las 10, 5, las páginas que sean, para ver si es el enfoque que estamos buscando, la información de lo que queremos investigar? Porque casi siempre, si bien es cierto, hay muchos compañeros entusiastas que leen de forma regular y muy constante, también es cierto que hay momentos en los que tú puntualmente vas a buscar información para una actividad, una tarea, para una conferencia, no sé lo que sea. Entonces, sí es ideal comenzar por el resumen y ya de ahí yo ver si es algo que me va a ser de utilidad o pues no, y no es algo. Sí, pero muchas veces las personas no escriben buenos resúmenes. Entonces, cuando hay buenos resúmenes, entonces puedes decir, ah, este artículo no me va a servir. Entonces, hay una técnica muy interesante que aprendí en la maestría y es leer de manera rápida. Es algo que puedo presumir, y que de pronto nos enseñan a leer muy rápido. Entonces ve el texto y de manera rápida, de reojo vas viendo si realmente es lo que el autor dijo en el resumen, porque muchos autores, o sea, lo último que es el resumen, lo hacen muy mal o no lo hacen. Y entonces lo más importante es lo que viene. Yo sugiero que si de pronto no tienes mucho tiempo, te vayas al resumen y de ahí te vayas a los hallazgos, discusión o conclusiones, porque ahí te va a dar un parteaguas muy importante. Que de pronto también las conclusiones son muy, muy pequeñas, entonces sería como el tip. Mete el resumen y de ahí, si ves como que el resumen es muy vago, te vayas a los hallazgos o conclusiones, particularmente. Ok, me parece perfecto. Sí, sí, porque al final, cuando el tiempo apremia o los estudiantes sabemos y comprendemos, pues al final son jóvenes, lo último que quieren es seguramente muchos de ellos es como pasar muchas horas buscando información y entonces en lugar de descarga lo que sea, ¿no? Así como el más me envió un artículo de estos, ahí está. Y y ya no revisa porque les da pereza. Fue de 1980 algo así y pues no lo revisaron porque les dio pereza o lo que sea. Entonces, tal vez esto les pueda ayudar como puntualmente a ir a ver, entonces, veo si sí, mientras vas generando esa curiosidad en ellos de que, pues en el área de la salud, yo creo que en particular, no sé, no podría hablar por todas las áreas porque no las domino, obviamente, pero especialmente el área de la salud, yo creo que necesitamos inyectar esa curiosidad, porque el estudiante necesita comprender que lo que, no sé qué tan cierto sea, pero una idea que yo tengo es que lo que aprendiste ahora, en los próximos 20 minutos sale una nueva investigación que demuestra que lo que aprendiste ya no sirve y ahora tienes que reaprender a hacer otra cosa, otro tratamiento. Así que tienes que estar abierto a que la ciencia evoluciona, la medicina cambia
Y con base en eso, pues lo que salgas con tu grado académico, sea técnico, licenciado, tecnólogo, lo que sea, va a cambiar. Entonces tienes que estar leyendo, actualizándote y demás. Entonces, eso creo yo. Sí, y sabes qué, Amanda, también entender que el escribir no es algo tan aburrido como se planteaba, ¿eh? O sea, realmente escribir desde tu experiencia, porque yo siempre invito a eso, desde tu experiencia, eh, obviamente no como esta parte de un artículo de opinión que es muy diferente y que es válido, pero desde tu experiencia tú puedes sacar con las personas con las que convives estadísticas de ciertos temas que compartes, ¿no? Entonces, no tenerle miedo a esta parte de metodología, que como bien lo dices, eh, a mí me gusta mucho, y sí tengo que decirlo, que de pronto en la parte de metodología y de investigación siempre les digo, escojan un libro, un artículo, un tema que te apasione. Vas a estar en la computadora mínimo 40 horas entre investigar y escribir, mínimo, ¿no? Entonces, si no te gusta o no te apasiona o lo escogiste porque está de moda, estás perdida. Porque si está de moda y no te gusta, cuando empieces a investigar vas a decir, ay, qué flojera, ya me aburrí, voy a hacer esto, ahí tengo ropa, etcétera. Y si te apasiona, vas a querer investigar más y más y te va a dar el gusto por escribir. Vas a encontrar más autores y vas a cuestionar. Y vas a encontrar temas que a lo mejor no existen y que de pronto te vas a dar cuenta que entonces ahora tú puedes ser ese autor que hable de ese tema y no tenerle miedo a la escritura. No todos los genios que podemos leer de los artículos y los libros rimbombantes de todas las áreas que existen en el mundo fueron genios de la noche a la mañana. Si nos vamos a sus primeros escritos, que muchos de ellos los ocultan, nos vamos a dar cuenta que de pronto no eran los mejores, pero que empezaron poco a poco, ¿no? Si tú me dices, oye, ¿en qué nivel estás? Yo diría que sigo aprendiendo y sigo con esta parte de sentarme, de leer la normativa muy detallada. ¿Por qué? Porque si aprendes a leer la normativa muy detallada, eso va a facilitar que saques rápido el artículo. Y no decir, ay, ya me equivoqué, ay, así no era, ay, tengo que empezar, hay que escribir. No, no, no. Tienes que tener tips muy claros. Uno, elegir un tema que te apasione, que te llame la atención, que hayas visto que es algo que te preocupa de tu área. Dos, tener presente que implica que vas a tener que leer. Tres, que la metodología es esencial y que nadie nos la enseña bien, sino un libro. Tienes que ir a un libro y que de los libros hay teóricos muy aburridos, pero que vas a encontrar aquel en el que puedas entender esta parte metodológica y que lo disfrutes. Lo más pesado y aburrido, por mencionar así, es en la parte teórica, donde empiezas a hablar de este tema. Lo más rico y lo que vas a disfrutar más es a partir de la metodología, de cuando tú aplicas tus instrumentos y descubres lo que las personas piensan, lo que las personas dicen, lo que las personas te contestan y que eso nadie te lo va a quitar. Y eso es lo rico de escribir artículos. Pues muchas gracias, de verdad. Insisto que a mí lo que me fascinó y estoy segura que muchos van a compartir mi idea es que no solo me enseñaste como los componentes o la estructura de un artículo, sino además me diste cómo empezar si es que tengo el interés de empezar a escribir y ir tal vez ahora, no sé, a PH Latam, que los menciono porque es una revista joven y que el comité creo que está muy abiertos, son personas que están muy abiertas a que recepcionar escritos y que no, ahora están, a ver, tú ven, tráelo y lo revisamos y claro, si cumple con lo que se espera, por supuesto lo publicamos, ¿verdad? Porque como bien lo dijiste, pues también tienen sus propios filtros. Pero ya el hecho de que te digan, ven, tráelo, lo revisamos, me parece excelente, porque pues no cualquier revista te dice, a ver, ven, yo te escucho y ya vemos, ¿no? Es como probablemente 1000 personas te están escribiendo y se entiende por la dimensión o el impacto de la revista y tal vez con suerte te lleguen a contestar, no sé. Entonces, esta es una muy buena opción y pues una muy buena forma de comenzar. Y otro que rescato que también se me hizo muy interesante es justo lo de buscar un tema que te apasione, ¿no? Creo que a pesar de que la medicina prehospitalaria es amplia, en el sentido de que pues el paramédico tiene que ser habilidoso para atender cualquier paciente que llegue a su servicio o más bien vaya al servicio, entonces puede ser un pediátrico, un adulto joven, un geriátrico, una embarazada, un bariátrico, no sé. Entonces, entendiéndose que debe dominar muchas habilidades y conocimientos, ¿no? Pero también entendemos, yo creo que, no sé, algunos no coinciden conmigo, pero yo comprendo que hay cosas que nos gustan más, sencillamente, ¿no? Pues habrá gente que les gusta más atender pacientes clínicos, que les gusta más dar reanimación cardiopulmonar. No significa que no sepan lo otro, sencillamente este tema les apasiona más. Que les gusta más la farmacología o algún tema más en pediatría y que cuando les preguntas o aeromedicina, es como, no sé, cómo se va en otro mundo y te empiezan a hablar sobre eso, ¿no? Y si los estudiantes me parece que es una buena forma de comenzar y seguramente lo van a ver los chicos con los que estoy trabajando ahora, porque justo eso fue lo que les dije, vayan a investigar algo que quieran. Y entonces me dio mucha risa porque les dije solo 3 artículos
O sea, les puse el mínimo, pero no consideré que iban a venir a preguntarme si iba a haber un máximo. Entonces, cuando me empezaron a decir, pero pueden ser 4 o 5, es que los primeros 3 no me son suficientes para comprender el tema. Y yo, sí, claro, pueden ser los que tú quieras. Entonces, esa parte es la primera vez que lo hago con un grupo de chicos, pero me agradó la idea de que no fueron a hacer lo mínimo que se les pidió, sino que al dejarles el tema libre y no decirles Sí. investiga sobre esto, se fueron y exploraron. Sí. Sí, y por último, Amanda, tener presente que se quite esta idea de que tienes que escribir un artículo científico con tanto tecnicismo, ¿sabes? O sea, aunque sea un artículo científico, te tiene que llevar de la mano. O sea, puede leerlo tu mamá, tu abuelita, tu vecina, que se dedica a otra cosa, y que de pronto diga, sí entiendo la lectura, ¿sabes? E invito a eso. Cuando tú estés haciendo un artículo, yo siempre les digo de broma, ahí es donde te das cuenta si tu pareja te quiere, si tu familia te quiere, al momento en que lee tu artículo y te dice, no lo entendí, o sí lo entendí, o sí me gustó, aunque no sean de esa área. Pues muchas gracias, en serio que por compartir tus conocimientos. Estoy muy feliz, me alegro mucho de ver tu crecimiento profesional. Esperemos y estoy segura que en algún futuro volveremos a hacer algo más juntas, algún otro podcast, alguna conferencia, algo saldrá. Y pues sigue con ese entusiasmo porque creo que yo te recuerdo y sigues siendo esa persona que, no sé, a veces mientras más conocimientos obtienes, como que algunos se pierden en el proceso, digo yo, porque ya es como, no me hables porque soy doctor y así. Entonces, y tú no, eso me ha gustado siempre de ti, como soy investigadora, he hecho estas cosas y siempre eres muy accesible, entonces quien quiera acercarse a ti seguramente va a tener las puertas abiertas y pues a nombre de Meducast te agradecemos todo tu tiempo y el conocimiento que has compartido con nosotros. Muchísimas gracias. A veces el tiempo no es favorable como en otros momentos, pero siempre estoy a la apertura y efectivamente, ¿no? O sea, en el entendido que, eh, y algo que acabas de mencionar, la investigación no se hace solo. Siempre vas a necesitar de redes y siempre hay que cuidar a las personas porque pareciera que se tiene que dedicar a la investigación para que les tengas que hablar y no, para nada. O sea, de todos en algún momento vamos a necesitar de todos y eso tenerlo presente, ¿no? Entonces, eso es interesante entender que la investigación no es individual, sino siempre va a ser en conjunto, aunque a lo mejor nada más sale uno o dos nombres, ¿no? Pero atrás necesitas aquellas personas que se tomaron los minutos para contestarte un cuestionario, aquellas personas que se tomaron a lo mejor un día para que les hicieras la entrevista para tu investigación y realmente valorar todo ese aspecto, ¿no? Que no nada más es porque salga mi nombre, es mi trabajo, sino atrás. Y creo que es algo que siempre hago énfasis, agradecer que siempre todas las personas que hay atrás aunque salga un solo nombre, son parte de ese éxito. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche y pues si no lo han visto, vayan a mirar los episodios anteriores, que están todos correlacionados, pero sigamos aprendiendo. Nos vemos en la próxima, amigos.